El origen de la geometría. El sabio griego Eudemo de Rodas atribuyó a los egipcios el descubrimiento de la geometría, ya que, según él, necesitaban medir constantemente sus tierras. Los egipcios se centraron principalmente en el cálculo de áreas y volúmenes. También se tienen nociones geométricas en la civilización mesopotámica, como saber el área del cuadrado, del círculo, volúmenes determinados de cuerpos y la semejanza de las figuras. Un ejemplo claro es el cubo Rubik, que tiene forma de cubo y se puede medir el volumen y el área de este objeto. En conclusión, una de las importancias de la geometría es que lo usamos cotidianamente para medir el área o volumen de algunos objetos o distancia de lugares. Geómetras famosos. Pitágoras formalizó la geometría científica al desarrollar por primera vez demostraciones como justificación de la velocidad de un conocimiento. Tales de Mileto fue el primero en calcular la altura de las pirámides de Egipto. Para ello midió su propia altura y en el preciso momento en el que su sombra medía exactamente lo mismo. Euclides en el siglo III a.C. estableció la geometría en forma axiomática, tratamiento que estableció una norma a seguir durante muchos siglos. Otros personajes destacados son Eratóstenes, a quien se le atribuye la medición del radio de la Tierra, y Arquímedes, uno de los grandes científicos griegos. Hizo un considerable número de aportaciones a la geometría. Inventó formas de medir las áreas de ciertas figuras curvas, así como la superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas. La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio, para representar distintos aspectos de la realidad. La geometría apela a los denominados sistemas formales o axiomáticos, compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales también pueden vincularse entre sí, o nociones como rectas, curvas y puntos, entre otras. Entre las unidades que versan sobre dicha materia destacan todos aquellos que permiten que el alumno en cuestión aprenda todos los conocimientos necesarios sobre los elementos del plano, los polígonos, los triángulos, las traslaciones y giros, la semejanza o las áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos. Algunos ejemplos son: en la vida cotidiana puede ser la construcción de cosas de una manera generalizada, por ejemplo, una losa de una forma cuadrada para saber el área de la misma y así saber cuántas losas poner, dónde cortar, qué quitar, etc. Otro ejemplo también podría ser las latas de refresco, que tienen la forma de un cilindro. La geometría en este caso sirve para tener medidas más exactas de las latas de refresco, así saber especular el precio del mismo y la cantidad de producción que hay que realizar. En conclusión, un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana, para orientarse reflexivamente en el espacio, para hacer estimaciones sobre formas y distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio. La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de nuestras actuales sociedades: producción industrial, diseño, arquitectura, topografía, etc. La forma geométrica es también un componente esencial del arte, de las artes plásticas, y representa un aspecto importante en el estudio de los elementos de la naturaleza. Algunos ejemplos de la geometría en la vida cotidiana pueden ser los conos de helado, que es de forma triangular. Otro ejemplo podría ser los discos donde se graba la música, que son de forma circular.